Lucas 14, por favor, 28. Y le voy a poner acá un pasaje en el cual muy claramente la Biblia nos dice la importancia de por qué planificar en general, pero como le dije también en el área que yo después le voy a exponer. Miren lo que dice este pasaje. Dice, supongamos, dijo Jesús, que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Qué tendría que hacer primero? Tendría que sentarse a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Una cosa importante acá que quiero remarcar nada más es que dice debería sentarse, debería tomarse un tiempo y calcular los costos para ver si tiene lo suficiente. Y después de que le ponga la segunda parte del pasaje, usted me dirá si en la colonia donde vive alguna vez usted ha visto que a alguno le pasa esto que dijo Jesús. Dice, porque si echa los cimientos y luego no puede terminarla, todos los que la vean se burlarán de él y entonces dirán, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar su torre. ¿Usted ha visto alguna vez en la colonia donde vive alguna construcción en algún sitio que de repente se quedó en algún estado, ya sea que solo echaron los cimientos, empezaron a levantar los blocks? Ahí en la colonia donde yo vivo hay varias así, uno dice, bueno, qué lástima, ¿verdad? Qué inversión, e incluso lo que ya se construyó ahí con el tiempo se empieza a deteriorar, lo que empezó, y entonces la gente dice, bueno, entonces mejor ni hubieran empezado, mejor hubieran calculado. Es justamente lo que está diciendo acá este pasaje. Entonces yo pretendo esta mañana darle algunas pautas para que usted pueda planificar, pero específicamente el tema financiero para usted y su familia y tener éxito en este 2018. De eso quiero hablarle hoy. Dice la escritura acá que ninguno debería empezar un proyecto sin sentarse y ver si realmente tiene todo lo suficiente para terminar el proyecto. En este caso está hablando de construir una torre, una casa, lo que fuera. Pero nosotros deberíamos ser gente que hace proyecciones y que sabe incluso con lo que contamos y con lo que no contamos para podernos meter a un proyecto. Quiero presentarle aquí algunas ideas, algunos proverbios populares y algunos proverbios que otra gente famosa han dicho con respecto al tema de planificar y por qué es importante la planificación incluso financiera. Miren lo que dice este proverbio popular. Dice, quien no hace planes para triunfar, está haciendo planes para fracasar. Así que no solamente en el área financiera, pero yo quiero animarte a que no arranques este 2018 sin saber para dónde vas. Yo conozco mucha gente que dice, no, pues bueno, ahí lo que vaya saliendo usted. ¿Verdad? No deberíamos nosotros los cristianos ser gente así. Primero deberíamos calcular con qué contamos en este año, qué cosas quisiéramos hacer, ponerlas delante del Señor. Y ahorita me recuerda también uno de los salmos que dice cabalmente que nosotros deberíamos deleitarnos en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, no hacer planes tampoco a la loca, sino que ponerlos delante del Señor y decirle al Señor, si esta es tu voluntad, ayúdame, auxíliame y provee para lo que yo estoy proyectando. El otro proverbio popular dice, el que fracasa al planear, planea fracasar. Esto es serio. Si usted no planifica, está planificando para fracasar. Yo debo proyectar, hacer proyecciones en todo lo que yo haga y sobre todo obviamente en el área financiera. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener éxito, bendición este año en el área financiera? Levánteme su mano, séame franco. Bueno, en un rato le voy a decir algo que tiene que ver mucho con una palabra profética que hubo durante el tiempo de las profecías, que el Señor me ha estado hablando con respecto de esto, de tener éxito en alguna área en particular, nosotros los cristianos. Y un último proverbio que lo dijo Benjamin Franklin, el gran inventor. Él dijo, al no prepararse se está preparando para fracasar. En una ocasión oí una historia que me gustó mucho, la escuché justamente narrada en una película. Y dentro de la charla de dos personajes ahí, él le contó esta anécdota y yo quiero que usted la escuche y a lo mejor le sirve para su planificación en general y su planificación financiera. Él contó esta historia, dijo, dos agricultores estaban orando a Dios por la lluvia.
2 agricultores estaban orando a Dios para que lloviera. Uno de ellos se empezó a preparar y empezó a arar la tierra. El otro no hizo nada. Y entonces el personaje de la película le pregunta al otro: ¿sobre quién crees tú que envió la bendición de la lluvia? Claro, la Biblia dice, usted va a pensar, bueno, Dios hace llover sobre justos e injustos y no sé qué, ¿verdad? Pero en el contexto de lo que estamos diciendo es que si usted no se prepara, hay cosas que nosotros tenemos que hacer y que no se las podemos delegar a Dios. Dios me ha estado hablando sobre eso, y eso tenía que ver un poquito con una palabra que dio Ariel. Hay cosas que a ti te corresponden hacer y no a Dios. Dios ya te equipó y te proveyó y te capacitó para ciertas cosas, y sería incorrecto pedirle a Dios que haga esas cosas cuando Él ya nos capacitó a nosotros. En una oportunidad compartí un ejemplo y lo voy a poner aquí muy rápido, de cuando van los israelitas rumbo a la tierra prometida, pero resulta que se encuentran con un gran mar. ¿Se recuerda esa historia? ¿Sí? Y entonces dice la Escritura que Moisés le dijo al pueblo: espérense aquí, vamos a clamar a Dios y ustedes van a ver el gran poder de Dios. Y todos amén, dijeron. Entonces viene Moisés y se va a orar con Dios y le dice: Señor, mira, aquí nos vienen persiguiendo los egipcios y ahora ¿qué hacemos? Nos encontramos con este mar. Y entonces el Señor le dice a Moisés, escucha estas palabras: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás pidiendo a mí? Y uno hubiera dicho, bueno, y no dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Y entonces Dios le dice: ¿qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué tenía en la mano? Una vara. O sea, Moisés agarró la vara, como dicen los muchachos, ¿verdad? Dios le había dado una vara que representaba la autoridad. Y entonces Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Pues una vara. Pues abre tú el mar con la vara que yo te di. O sea, le está diciendo: para eso te di la vara. ¿Para qué vienes a clamar a mí si yo ya te capacité para abrir tú el mar? Entonces recuerda, hermano y hermana, esta mañana, hay cosas que Dios no va a hacer por ti si Él ya te capacitó para hacerlas. Entonces, por ejemplo, un pensamiento inicial pudiera ser: bueno, Señor, tengo deudas, ayúdame a salir de las deudas. O el Señor va a decir: está bien, solamente haz una cosa antes de que yo te bendiga sobrenaturalmente en esto: no te metas en más deudas. Esa parte te corresponde a ti. Hoy no estoy viendo muchos amenes, tal vez por el frío, ¿verdad? Se nos congeló hasta la boca ahora, pero si no dice amén, diga ouch, aunque sea. Hay unas cosas que Dios no va a hacer por ti. Tú debes hacerlas porque Él ya te proveyó y te capacitó. Lo que sea enteramente sobrenatural, entonces sí, eso dejémoselo al Señor. Pero lo natural, Dios nos capacitó a nosotros y nos dio cómo hacerlo. Entonces hay una parte que tú debes hacer este año en lo financiero, y hay otra parte que estoy seguro que Dios quiere bendecirte, pero primero debes hacer lo que sí te corresponde a ti. ¿Y cómo vamos a hacer esa parte si ni siquiera sé cuánto financieramente Dios me está proveyendo, me está bendiciendo, y a dónde se está yendo el dinero que Dios me está dando? Y esa es la importancia de la planificación financiera. Quiero dejarte un pensamiento que voy a tratar de desarrollar a lo largo de todo lo que voy a compartir esta mañana. Recuerda esto siempre: no debes gastar más de lo que ganas. No debes gastar más de lo que ganas. Mire que ahí puse un verbo que es no debes. ¿Se puede? Sí se puede. No se debe es otra cosa. Pero hay gente que dice: no, pero sí, esta caja de Kleenex está impresionante y la tarjeta de crédito aguanta con todo, entonces démosle. ¿Verdad? O disfrute hoy y pague mañana, como nos dice el mundo, ¿verdad? No debes gastar más. Es un principio muy sencillo financiero. No debes gastar más de lo que ganas. Claro que en alguna ocasión pueda haber alguna emergencia. Supóngase que voy a desarrollar un ejemplo acá mental para que nos sirva en varias cosas que quiero hablar de la planificación financiera, de una persona que gana 2,000 quetzales al mes,
Vamos a poner a Juan ejemplo aquí, que gana 2,000 quetzales al mes. Entonces, Juan ejemplo tiene su presupuesto y se ajusta a esos 2,000, pero de repente en su vehículo, que tiene un su pichirilo así sencillo y todo, resulta que se le arruina una parte y el repuesto y lo que fuera le cuesta 200 quetzales más. O sea, es una emergencia y él tiene que ver de dónde saca esos 200. ¿Por qué? Porque el pichirilo le sirve para trabajar, es su herramienta de trabajo, entonces hay que reparar el carro. Eso es una emergencia, es una ocasión puntual en la cual me pasé, o sea, Juan ejemplo se pasó de su presupuesto y tuvo que sacar esos 200 de algún lugar. El siguiente mes a lo mejor ya no va a tener oportunidad de ir no sé cuántas veces a algún lugar a comer, sino que entonces va a tener que, como decimos, apretarse el cincho. ¿Para qué? Para poder amortizar esos 200 que tuvo que invertir para su carro. Pero esa es una ocasión particular. Pero si Juan ejemplo gana 2,000 y todos los meses la sumatoria de todos sus gastos es 2,200, ¿qué cree que va a pasar? Él está gastando más de lo que gana. Y va a haber un momento en que esta bola de nieve lo va a alcanzar y se va a meter en un problema terrible. O sea, uno de los principios financieros más sencillos es: no debes gastar más de lo que ganas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un presupuesto de un ingreso de 2,000 y cuando hago mis sumas y me siento, como dice el versículo, para hacer mis cálculos, a ver si tengo lo suficiente, resulta que mi proyección para este año es que yo este año, por todas las cosas que voy a estar haciendo, voy a gastar 2,400. Fíjese pues, yo gano 2,000, pero mi proyección de presupuesto entonces va a ser de 2,400. ¿Qué debería hacer Juan ejemplo para poder no meterse en deudas? ¿Qué se le ocurre? Hay varias opciones. Número uno, ver cómo obtiene más ingresos. Porque si yo tengo un ingreso de 2,000 y ya vi que 2,400, bueno, puedo pensar en ver qué otro emprendimiento puedo hacer para tener más ingresos. Otra opción podría ser también ver cómo puedo reducir mis gastos. Bueno, ¿cuántas veces a la semana va usted a comer a los que patrocinan las luces y cuando se ponen las luces en diciembre le dicen: gracias Juan ejemplo por toda la inversión del año? ¿Verdad? Salen unas luces así. ¿Usted ha visto esas luces de diciembre? Yo sé que usted no va a eso y todo, ¿verdad? Pero desde su casa a lo mejor se miran esas luces de diciembre, ¿verdad? Entonces hay unas que van con dedicatoria, porque Juan ejemplo pasa 6 días a la semana comiendo en ese restaurante. Entonces Juan ejemplo podría decir: bueno, en lugar de comer 6 veces, este año solo voy a ir 2 veces a la semana. Y más bien con mi familia, porque resulta que el día que no come es el día que está la familia, solo él va y no invita a la familia. Y la otra solución que en este momento le propongo es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ajustar sus gastos, pero también ver cómo usted genera más ingresos, las dos cosas. ¿Me estoy explicando? Espero me pueda seguir esta mañana en lo que quiero dejarles. En este momento sería útil para nosotros recordar algo que hemos mencionado aquí: cuáles son los propósitos por los cuales Dios nos confía el dinero o las finanzas. 3 cosas básicas para que usted se recuerde, y no lo voy a hacer así estilo nuestro hermano Guaito Palacios, que no es tan particular para sus ejemplos. ¿Cuándo se recuerdan de 5 de la mañana? ¿Verdad que sí se recuerda? ¿Cómo era? Billete ganado. ¿Verdad que sí se le queda? Pues por eso nada más quiero recordarle 3 propósitos para los cuales Dios nos confía las finanzas, y lo voy a poner acá en una pequeña lista. Número 1, dar. Número 2, ahorrar. Y número 3, gastar. 3 cosas para las cuales Dios quiere que usemos el dinero que nos confía: para dar, para ahorrar y para, diga conmigo así, gastar. ¿Verdad? Gastar, así con gusto. ¿Verdad? Lo otro no muy está bueno dar, ¿verdad? Está bueno, pero gastarse y hay que, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso, porque no es el propósito ahondar mucho hoy en estas 3 cosas, pero sí nos sirve para poder planificar efectivamente nuestras finanzas de este año, y que al final del año podamos tener éxito en lo que emprendimos financieramente. Vamos a abordar algunas de estas. Cuando hablamos de dar qué y dar a quién. Y entonces hay un pasaje
que usted recordará que está en varios evangelios, pero yo le voy a poner aquí el que está citado en Marcos 12, 17, que el Señor Jesús, en una oportunidad cuando le preguntaron si estaba bien dar impuestos al César, porque el César les cobraba una gran cantidad de impuestos, y entonces ellos, que era una pregunta capciosa para ver si él decía no, no den impuestos, y entonces lo iban a acusar, pero entonces él responde. Le estaban preguntando acerca de los impuestos, pero él da una respuesta doble acá. Y él dice, bueno, entonces den al César lo que es del César, pero él añade también, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando hablamos de dar, estamos hablando básicamente aquí de dos grandes rubros. Primero, dar a Dios lo que es de Dios, y luego dar al César lo que es del César. Cuando hablamos de dar a Dios lo que es de Dios, la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que todo lo que hay en esta tierra es del Señor. Su suéter que trajo hoy usted, su bufanda, su gorra, su lo que fuera, resulta que no son suyas. Se las prestó el Señor para que las use y le dé una buena administración. No son suyas, cuídelas como que fueran entonces del Señor. Todo es del Señor. Entonces, si el Señor me ha confiado a mí unas finanzas, resulta que el 100% de esas finanzas realmente es de Dios. Hay gente que dice, no, bueno, solo el diezmo es... No, todo es de Dios. Lo que pasa es que del 100% que Dios me confió a mí, sea poco, sea mucho, entonces Él me pide que yo le dé a Él de regreso ciertas cosas, lo que llamamos los diezmos y las ofrendas. Miren lo que dice estos pasajes con respecto de dar al Señor la 10ª parte, o lo que se conoce como el diezmo. Está en Deuteronomio 14, 22. Dice, deberán entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. Y dice aquí en esta versión de Nueva Versión Internacional, no fallen ni una sola vez. En la versión de Reina Valera, que es la que casi todos tenemos, dice, indefectiblemente diezmarás. O sea, sin defecto, sin falla. O sea, no es, bueno, esta vez sí pude, esta vez no pude, sino que lo que Dios establece acá es que siempre nosotros deberíamos apartar el primer 10% de mi ingreso, y voy a seguir poniendo aquí a Juan ejemplo, y devolvérselo al Señor. ¿Cuánto dijimos que ganaba Juan ejemplo? 2,000. Entonces, una matemática muy sencilla, gracias a Dios, Dios dejó unos números fáciles de hacer, no como el IVA, por ejemplo, cuál es el IVA de 2,000, y entonces los que son contadores ya más o menos saben, pero para uno dividirlo entre el 12% es complicado, pero el 10% es bien sencillo. ¿Cuál es el 10% para Juan ejemplo? ¿Cuál es el 10% de 2,000? La 10ª parte, son 200 quetzales. Juan ejemplo debería tomar este primer 10% y entonces devolvérselo al Señor. Eso es lo que la Biblia llama el diezmo. Y mire también lo que este otro pasaje dice con respecto del diezmo. ¿Para qué diezmamos nosotros? ¿Será que Dios necesita algo? Hay gente que dice, no, pero es que la iglesia necesita. Quiero contarle algo. La Biblia dice que la iglesia del Señor es su esposa o su novia, y que Dios la sustenta y la cuida. Entonces le voy a decir algo, la sustenta y la cuida con usted o sin usted. O sea, Dios no depende de nosotros para cuidar y sustentar a su esposa. Claro que sí nos usa a nosotros, pero nadie es indispensable para Dios. Dios podría hacerlo de muchísimas maneras. Pero entonces, ¿para qué es el propósito de dar el diezmo? Miren lo que dice ahí en Deuteronomio 14, 22 y 23, la segunda parte del versículo dice, ¿para qué? Para que aprendas, ¿a qué? A temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo de hecho no tiene solo el propósito de dar una provisión financiera para la iglesia del Señor. Claro que es ahí donde lo debemos llevar. Porque uno de los pasajes de la Biblia dice, traigan todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un lugar como una despensa, no la despensa familiar, ¿oye? Una despensa donde en su casa usted tiene, ahí donde guarda el poco de azúcar, ahí donde guarda el poco de arroz y guarda el poco de frijoles, y entonces cuando se acabó el azúcar de la azucarerita, usted va a sacar de ahí y de ahí llena de nuevo la azucarera. Esa es esa pequeña despensa de donde se saca el alimento para la casa. Entonces la Biblia dice, traigan el diezmo al alfolí para que haya alimento
en mi casa. Ese es el propósito del diezmo. Entonces yo no puedo disponer, Juan ejemplo no puede disponer, bueno, este mes voy a usar esto cabalmente para el repuestito que se me arruinó. No, no debería ser. Porque la Biblia dice también que el diezmo le pertenece al Señor, el cual está consagrado, dice, está apartado para el Señor. O sea, yo no puedo disponer en qué voy a usar el diezmo, sino simplemente en el lugar donde estoy siendo alimentado. Y yo espero que este sea el lugar donde usted esté siendo alimentado. Ahí entonces yo doy para que haya alimento en la casa del Señor. El diezmo le pertenece al Señor, dice la Escritura. Hay una diferencia entonces entre el diezmo y la ofrenda, no es lo mismo. Por eso es que casi siempre que tomamos el momento congregacional para recoger los diezmos y las ofrendas, lo decimos de esa manera. Hermanos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. El diezmo es la 10ª parte. Y es un compromiso con el Señor. La ofrenda, escuche esto, la ofrenda es voluntaria. El diezmo no es voluntario. Bueno, sí depende de su voluntad, que usted quiera obedecer a Dios, ¿verdad? O lo obedece o no lo obedece. Pero la ofrenda es donde yo quiera poner mi corazón. Fíjese que yo quiero dar una ofrenda para un orfanatorio que hay por allá, yo quiero dar a un asilo de ancianitos que hay en la Antigua, yo quiero lo que usted tenga en su corazón, obviamente, puesto delante del Señor, ¿verdad? No para un negocio, pues yo le voy a dar una ofrenda a unos narcos que hay, no, tampoco, ¿no? Para un uso lícito diríamos, ¿verdad? Pero la ofrenda es voluntaria, eso sí. Entonces la Biblia nos dice, mire lo que dice este par de pasajes acá: tomen entre vosotros ofrenda para Jehová, de todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Entonces está hablando aquí de que depende de su corazón. Sería muy triste en realidad que un cristiano nada más cumpliera su compromiso de devolver el 10% al Señor y dijera, bueno, yo ya di el diezmo y entonces el resto no. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. ¿Y sabe de qué se está refiriendo cuando habla del dador alegre? Está refiriéndose del que da ofrendas, no está refiriéndose del que da el diezmo. Está refiriéndose al que con el corazón dispuesto y agradecido dice, Señor, tú me has dado muchísimo, y entonces poco es esto que yo te doy, y te doy más para esto, inclina mi corazón hacia algo. Por eso es que la Biblia dice que cada uno debería proponer en su corazón cuánto quiere dar. ¿Ha leído ese pasaje? Mire lo que dice Romanos 13:7. El anterior. En 2 Corintios 9:7, en una parte de ese pasaje dice entonces, cada uno dé como que propuso. Creo que una vez les conté que escuché a alguien decir que no era muy correcto orar en el momento de la ofrenda, porque el diezmo es un compromiso que tengo con el Señor, pero en el momento de la ofrenda, no es muy bíblico orar, decir, Señor, ¿cuánto quieres que te dé hoy? O sea, yo vengo en blanco, como quien dice, ¿sí? No sé nada. Y entonces oigo dos cantidades. Una cantidad que me dice da 50 y otra cantidad que me dice da 20. Y cuando oigo da 50, digo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted debería traer, la Biblia dice incluso, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea que yo no debo venir en blanco. No importa, aquí no estamos hablando de cantidad, porque usted se recuerda a aquella viuda que dio la moneda más pequeña que había en ese momento, y ahí estaban Jesús y sus discípulos en el templo de donde llevaban las ofrendas, estaban sentados platicando, y entonces él la ve entrar, ella da su moneda, y él les dice, esta mujer dio más que todos los que han entrado esta mañana acá. Y a lo mejor algunos entraron, como en aquel tiempo no habían cheques y todo, había que llevar las cosas en efectivo. Llegaban con unas grandes carretas de naranjas, otros con unos grandes animalones y todo, y los daban ahí de ofrenda. Y esta mujer lo único que pudo llevar es una moneda, como quien dice hoy, la moneda de ¿a qué? De a 5 centavos. Y Jesús dice, esta mujer dio más,
porque muchos de los que estaban dando aquí dieron de lo que les sobraba, más esta mujer dio de su sustento. Entonces, dice aquí en la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. Usted debería traer una cantidad de propuestas, decir, Señor, no sé si es mucho o es poco, pero yo te voy a dar 20. Y entonces sí puedo orar, Señor, ¿te doy nada más estos 20 o quieres que te dé más? Eso sí puede orar usted. Pero no venga en blanco, hermano. Y otra vez no estoy hablando de cantidad. Usted puede decir, yo lo único que tengo es este quetzal, denlo como para el Señor, con alegría de corazón. Y dice aquí, y no por necesidad, bueno, voy a dar este quetzal porque, miren, necesitan cambiar ya está muy sucio ya, entonces lo voy a dar. Eso es para una necesidad. Y si no hubiera entonces necesidad de cambiar el forro este negro que está aquí, ¿daría usted o no? No dé por necesidad, dice la Escritura ahí, sino con corazón dispuesto. ¿Está conmigo? Espero les sirva esto que usted va a compartir. Entonces, dijimos, la primera cosa era dar a Dios lo que es de Dios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. ¿Y qué decía también Jesús? Dar al César lo que es del César. Es interesante que Jesús dijo, den al César lo que es del César. Eso quiere decir que si el César quisiera tomar más cosas que en realidad no le corresponden, nosotros los cristianos deberíamos parar y decir, eso no le corresponde al César. Por ejemplo, si un día un gobierno X quisiera decir, bueno, entonces le vamos a poner un impuesto del 50% a las iglesias porque las iglesias reciben mucho. Nosotros los cristianos, y no porque nos sintamos que afectados directamente, porque podría ser para otro proyecto, antes se me ocurrió ese nada más, pero me dice, señor César, usted no tiene bíblicamente autoridad sobre eso y no le corresponde. En lo que sí le corresponde, entonces le vamos a dar lo que le corresponde. El Señor dijo, den al César lo que le corresponde al César. Y con razón entonces este pasaje que está por acá, que le voy a presentar, dice justamente que nosotros deberíamos cumplir nuestras obligaciones para con el Estado. Yo no sé si le parezca mucho o poco cuánto el Estado, por lo menos en Guatemala, nos cobra por los servicios que presta. Uno dice, pero mire, las carreteras tienen unos grandes hoyos y no sé cuántos, y yo pago impuestos. Bueno, hay otros países donde incluso los impuestos sobrepasan el 50% de lo que usted gana. Pero dice, bueno, pero mire, estamos dando educación gratuita. No hay nada gratuito, disculpe. Todo se lo cobran. Si me están cobrando el 50% de mi salario, quiere decir que de ahí sale para lo gratuito. Salud gratuita y no sé qué gratuito. No hay nada gratuito en la vida, todo tiene el costo. ¿De dónde sale el dinero? Es lo que hay que averiguar. Entonces, por eso dice aquí este pasaje en Romanos 13:7. Ahora sí, dice, así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Eso quiere decir que la Biblia dice que debemos cumplir nuestras responsabilidades. Y por eso es importante que desde el principio del ingreso total que tiene Juan Ejemplo, que son 2,000, hay que deducirle primero los 200 de diezmo, que usted me ayudó a hacer números, ¿verdad? Vamos a decir que Juan Ejemplo tiene un corazón dadivoso, entonces Juan Ejemplo no solamente da el 10%, sino que dice, bueno, yo voy a apoyar a Casa Bernabé, yo voy a hacer esto y lo otro, y tengo algunos proyectos, entonces voy a dar ahí otros 100 quetzales, el 5% de ese ingreso él da como ofrendas, es un hombre dadivoso. ¿Cuánto lleva dando ya ahorita? 300. Y resulta que por el trabajo que él hace le cobran impuestos, otros 5%, vamos a decir así, que es el ISR, y entonces él paga otros 100 quetzales. ¿Cuánto en este momento se le ha deducido al ingreso de Juan Ejemplo? Ayúdenme a hacer números. Los 200 del diezmo, los 100 de la ofrenda y los 100 de los impuestos. ¿Cuánto suma eso? 400. Si usted le resta eso al ingreso de Juan Ejemplo,
2.000 menos 400, a él le quedan 1.600 quetzales, que es su disponible para gastar. Ahí tendría él que ajustarse el resto de cosas, porque en las cosas de arriba, el diezmo, la ofrenda y los impuestos, esos no son negociables. Tú no puedes llegar con el jefe y le diga, mire, fíjese que yo necesito ir una vez más al restaurante, aquel que le contento, no me cobre el ISR este mes, porque necesito ir a comer otra vez ahí al lugar. Él le va a decir, no, por ley está que 5% mensual, y entonces se le descuentan sus 100 quetzales a Juan Ejemplo. Entonces, a él le quedan 1.600. ¿Me está siguiendo con el ejemplo? Y sobre eso él tendría que ajustar sus gastos. Es algo como esto que creo que puse por acá. Déjeme ver si lo puse por aquí. Bueno, dijimos dar, ahorrar y gastar. Entonces ya hablamos un poquito de dar. Hablemos un poquito, antes de entrar al gasto, porque me estaba saltando uno, el tema de ahorrar. Lo que comúnmente gente que trabaja con finanzas le llama ahorro o inversión. ¿Por qué es importante ahorrar o invertir? O ambas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no deberíamos ser gente que viva nada más al día. Y que cuando haya una pequeña emergencia, como esa del repuesto de Juan Ejemplo de su carro, y entonces no tenga de dónde, y tenga que pedir prestado con un prestamista que cobra ¿cuánto por ciento? Ustedes que usan prestamistas así, ¿cómo le llaman por allá por el pueblo? ¿Agiotero le llaman? No. Voy a decir, no, yo no sé, yo no uso eso. Bueno, pero usted, aunque sea el vecino, sabe cuánto cobran los agiotistas actualmente, porque cobran incluso a intereses casi a veces por día. 10%, 20%, depende de cuánto preste usted, imagínese. Entonces resulta que el pequeño repuesto de Juan Ejemplo para su pichirilo le salió el triple. ¿Por qué? Porque él no tenía ni siquiera un guardadito. Y aquí viene la recomendación muy sabia de Guaito Palacios. Billete ganado. ¿Verdad que sí se recuerda? Ya me voy a inventar también yo una a mí, para que usted se le quede. Dar, ahorrar y gastar. ¿Qué dice la Biblia con respecto del ahorro? Mire estos dos pasajes. Dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. O sea, el necio que la Biblia llama es aquel que nada más agarra, pues tengo estos 1.600 que le quedaban a Juan Ejemplo, entonces démosla, aprovechate Matías, que no es todos los días, y le dan matarilis. No guarda nada. Entonces todo lo despilfarra, todo lo gasta. Y hay otro ejemplo que la Biblia nos llama a considerar. Mire lo que dice este pasaje, se lo puse con la versión del lenguaje actual. Fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. La hormiga, ya les comenté esto, en cierta época del año, entonces empieza a salir y empieza a llevarse un montón de materia orgánica que está por ahí y se la lleva al hormiguero o al zompopero y ahí lo guarda. Porque ella sabe que después viene el tiempo de la lluvia en nuestro país, ¿verdad? En el tiempo en el cual llueve de tal manera que los zompopos y las hormigas no pueden andar recolectando nada. Entonces ellos saben que tienen que estar guardados allá adentro, y si no fueron diligentes para guardar para los tiempos difíciles, entonces prácticamente se morirán de hambre. Y para el que no me escuchó dar este ejemplo hace algún tiempo, las hormigas y los zompopos no se comen eso que andan recolectando. ¿Sabía usted? Aunque usted no lo crea. Los zompopos no se comen las hojas de rosal que le desmochan ahí. Y usted dice, ¿para qué entonces en la noche llegan todos y me dejan nada más la pura ramazón ahí, como que es aquellos arbolitos de plateado de Navidad? Entonces recuerda aquellos que vendían allá, pintados ¿con qué color era? A ver, con plateado, ¿verdad? Así se lo dejan el rosalito sin ni una hoja, y resulta que los zompopos no se comen las hojas. Entonces, ¿para qué se lo desmochan todo?
porque ellos son, ahí viene la sabiduría de la Biblia, son previsores. Resulta que ellos allá dentro del hormiguero tienen un gran cuarto donde hay un hongo que ellos cultivan. Y ese hongo se alimenta de esas hojas. Y entonces si ellos no le llevan alimento al hongo, en el tiempo en que empieza a llover y ya no pueden salir, entonces el hongo se va a secar y ellas se van a morir de hambre. Pero entonces ellas con tiempo empiezan a recolectar todo eso y lo dejan un guardadito en un cuarto y le van sacando poco a poco al hongo. Y entonces en el tiempo de vacas flacas siempre tienen para 5 de la mañana. Yo creo que esa cosa de las 5 de la mañana nunca se me va a olvidar de Guaito. Ya sabe usted de los que a las 5 de la mañana. Por eso dice la Biblia, aprende de la hormiga que guarda y tiene para los tiempos difíciles. ¿Qué tiempos difíciles? Siempre. No soy profeta, pero le voy a decir una cosa, siempre van a haber tiempos complejos. Entonces, si usted no aprende a ser sabio y a tener entonces, como dice la escritura anterior, en su casa, sino que todo lo gasta o lo despilfarra, entonces nunca va a tener para el tiempo difícil. Muy bien. ¿Qué dijimos entonces que eran los propósitos de Dios para el dinero? Dar, ahorrar, y ahora sí, ya con gusto, gastar. ¿Verdad? Ya pusimos aquí a nuestro amigo Juan ejemplo, y algo nos faltó deducir justamente de estos 2,000 que tenía Juan ejemplo. Ahí solo le dedujimos los diezmos y sus ofrendas y sus impuestos. Pero resulta que los expertos dicen que una persona sabia debería ahorrar por lo menos, escuche esto, por lo menos un 10%. ¿Cuántos son administradores de empresas aquí? Levánteme su mano los que han estudiado administración de empresas. ¿Cuánto se pone comúnmente en el rubro de imprevistos y no sé qué otra cosa? No menos del 10%. Si no se gastó y no hubo imprevistos, pues qué bueno, entonces se ahorra. Pero si hubo algún imprevisto, ahí está el colchoncito, el guardadito. Pero usted vive completamente al día, cuando venga el tiempo de dificultad no va a tener. Entonces resulta que Juan ejemplo dice, bueno, ya yo entendí también que debo dar, debo ahorrar. Entonces resulta que ya llevamos 400 que Juan ejemplo tenía que deducir de su ingreso y ahora va a ahorrar 100 quetzales. ¿Qué pasa si Juan ejemplo está endeudado hasta aquí, como a alguna etapa de nuestra vida nos ha pasado? Pues por un momento él debería poder aprovechar mientras sale de su deuda ese ahorro. Pero incluso los expertos dicen que aún la persona que está endeudada debería ahorrar algo. Entonces invierta de esos 100, Juan ejemplo, invierta 80 para pagar sus deudas y ahorre 20, aunque sea algo, pero no se lo gaste todo, porque cuando venga la otra emergencia, entonces otra vez no va a tener. Y si no tiene deudas, entonces sí, puedo dedicar a ahorrar ese dinero o a invertirlo en algo que me produzca más. Igualito nos platicó un poquito de eso el otro día, ¿se recuerda? Dar, ahorrar y gastar. Con respecto de gastar, bueno, algo matemáticamente, y por cierto quiero anunciarle algo. Yo tengo aquí una hojita y sacamos unas copias de esta hoja, ya se lo voy a poner ahí en la pantalla nada más para que sepa. Es una hoja que es un cuadrito de cómo elaborar un presupuesto mensual. Puede ser personal o puede ser familiar. Y lo que hicimos fue sacarle copias y allá Tania, donde está en la mesa cerca de la puerta, ella tiene suficientes para que usted se lleve hoy. Y ponga en práctica esto y diga, bueno, me voy a sentar como hizo el hombre que quería construir la torre y voy a calcular este año y voy a empezar por algo. Aunque sea que no sean los datos más reales, pero empiece por algo. Uno dice, bueno, la mera verdad no sé cuánto gasto de energía eléctrica usted. Ponga un estimado, ¿cuánto piensa usted que es? Yo pienso que es como 300. Bueno, póngalo estimado. Una cosa fácil de hacer, ¿tiene guardados los recibos? Sí. Sáquelos por ahí, de la cajita que hay donde uno los guarda. Los que encuentre. Miren, encontré 4. Ok, súmelos. ¿Cuántos le sumó? Tanto. ¿Y cuántos recibos tenía? 4. Divídalo entre 4. Eso es lo que llamamos un promedio. La intención es tener una idea y no caminar a ciegas este 2018, hermano. Porque así no nos puede pasar justamente como el ejemplo que pusimos en la Biblia ahí.
Al final del año, algunos se van, probablemente, espero que no pase eso, pues van a burlar, dice, porque vieron que habían proyectos y cosas que uno quería hacer y por no calcular bien, entonces resulta que no hicimos nada. ¿Y por qué no hiciste tal cosa? Es que no me había dado cuenta que no me alcanzaba. Entonces mejor, usted se sienta y lo hace. Y por eso imprimimos unas hojitas, si alguno quiere, y cabalmente a los líderes de iglesia en el hogar les pedimos también que lleven uno por familia de las iglesias en el lugar que tienen, porque esta semana en las iglesias en el lugar lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico de esto. Mire usted, yo no entendí eso que dijo Héctor de la energía eléctrica. Bueno, explíquemelo otra vez. Y entonces el coordinador de iglesia en el lugar va a llevar sus recibos de luz como ejemplo y va a decir, miren, lo que él dijo es, encontró 4 recibos, súmelos. ¿Cuánto suma? 1100. Y entre 4, yo pensé que los auditores ahorita lo tenían en la punta de la lengua así, tanto, hasta con centavos, pero no me auxilian los auditores. Dice, no, para eso están los celulares ahora, saca el celular y lo divide. 1100 entre 4 da 200, ¿qué? 25, no. Por ahí. Entonces, si usted quiere, se puede llevar una hojita de esos, Tania tiene ya al final. Y en esa hojita justamente lo primero que pusimos aquí es el ejemplo de este muchacho Juan, en el cual él a sus ingresos totales, véalo aquí en la pantalla, él le descuenta su diezmo, sus ofrendas, sus impuestos, lo que va a ahorrar, y entonces eso es lo que a él le queda disponible para gastar. En el ejemplo, Juan, ahora ya no son 1.600, sino que por el ahorro que él proyecta, le van a quedar 1.500. Y él entonces después tiene que ver en qué estoy gastando, cuáles son los rubros en los cuales se me va a mí el dinero. Por cierto, no sé si los que hicieron su declaración de impuestos ahorita a final de año, pero yo me sorprendí, ya vas a estar metiendo toda la factura, ¿verdad? Y todo el asunto para hacer mi declaración de ISR como empleado en relación de dependencia, y entonces me sorprendí en particular de un proveedor. Dije yo, Señor, todo el dinero se va para ese proveedor. Y no es el de las luces, por cierto. Oye. Probablemente después, y ahí lo va a ver usted cabalmente en el desglose de gastos que uno debería tener. Por ejemplo, la gente experta dice, uno no debería invertir más del 35% en el tema de vivienda, el resto después alimentación, y ahí en alimentación es donde estaba el mayor gasto aquí, en uno de los supermercados nacionales, no le voy a decir cuál, pero ojalá pusieran luces también ellos al final de año. Ahí se me darían muchas gracias por su inversión, ¿verdad? Ya les hablé entonces de la hojita, la pueden pasar a recoger. Quiero recordarle en lo que voy empezando a cerrar para terminar de hablar de gastar. Esto que dije al principio, no debes gastar más de lo que ganas. Hágame el favor, ayúdeme usted y voltee eso con alguien y dígale, no debes gastar más de lo que ganas. No debes gastar más de lo que ganas. Dígale a alguien, mejor si lo mira así a los ojos, no le diga solo al oído así, no debes gastar más de lo que ganas. No, dígale, no debes gastar más de lo que ganas. Puedes, pero no debes. ¿Y qué pasa usted si yo no tengo dominio propio? Y cuando hay una cosa que me gusta, rápido saco la tarjeta o rápido le pido prestado a no sé quién. Mire, si usted no, las tarjetas de crédito, para los que usamos tarjetas de crédito, pueden ser una gran bendición o una gran maldición. Si usted no las sabe usar, ellas lo van a usar a usted. Escúcheme esto otra vez. Si usted no sabe usar su tarjeta de crédito, ellos lo van a usar a usted. Entonces, si usted no la sabe usar, quiero recomendarle algo que escuché hace un montón de tiempo, que se llama, si usted no sabe usar su tarjeta de crédito y no tiene dominio propio, mejor haga cirugía plástica. ¿Sabe qué es cirugía plástica? Esta no es la de crédito, esta es la de un supermercado, ¿verdad? Pues supóngase que está afuera. Agárrela, agarre una tijera y hágale cirugía al plástico. Si usted no tiene dominio sobre su tarjeta de crédito, no deje que ellos lo usen a usted. Entonces haga mejor cirugía plástica y córtela. Tampoco escuché muchos amenes ahorita, porque hay un nervio que va directamente de la tarjeta de crédito hacia el corazón.
Solo escuché algunos ouch por ahí. Unas recomendaciones nada más antes de hablar del gastar. Mire, podríamos clasificar los gastos en tres cosas que yo le voy a poner aquí. Uno, necesidades. Otro, gustos. Y tres, deseos. Los gastos básicamente van a estar considerados en estas tres cosas. ¿Qué son las necesidades? De hecho, la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso. Pero no puede uno desear un supuchito extra, pues ahí está lo que estoy diciendo. Hay cosas que son necesidades, hay cosas que son gustos y hay cosas que son deseos. Las necesidades es, ok, ¿con qué puedo yo suplir? ¿Puedo vivir yo en una casa de tal y tal? Sí, ok. Un gusto sería que la casa fuera el doble, que yo tuviera espacio para no sé qué, ¿verdad? Y un deseo sería que fuera una casa de 4 veces el tamaño, aunque yo quedara como huevo en bandeja. Porque usted sabe, mi familia solo somos 3. Usted sabe que una vez que andábamos buscando casa, David me dijo, yo no entiendo por qué vamos a buscar casa en un sector y resulta que llegamos y decimos, no, aquí no cabemos. Y vamos a otro lado, aquí no cabemos, somos 3. Y me dice, ¿cómo es posible? Porque uno se acostumbra y entonces, obviamente, si puede comprar una refri grande, pues tiene una refri grande, somos 3, pues tenemos una refri grande. Porque yo solo voy una vez al mes al supermercado, ya le dije a Loren, más de una vez al mes yo no voy. Ahí está que no lo cumplí. Carlos me dice, cuando salgo de aquí, ¿me puedes traer no sé qué de país? Y ahí va Héctor Morales, ahí en país soy famoso usted. Por eso y ahora ya le dije, ¿de dónde es el proveedor donde está un montón de facturas? Pero yo le había dicho, eso de invertir horas y horas y horas ahí en el supermercado, yo te invierto medio día, pero más allá de eso no. Entonces compremos una refri donde quepa de todo y ahí lo guardamos todo lo del mes. Y usted puede decir, mire, pero es que las verduras se arruinan. Resulta que esas refri, viera qué buenas. Tienen unas gavetas realmente que son para verduras, otras que son para frutas, y las mantienen nítidas, gracias a Dios. Si no, tendría que ir todos los días a la verdulería otra vez. Y eso al final de cuentas sale más caro, ¿sabe usted? Si usted va a comprar puchiteado, sale más caro que si compra por mayor. No sé si se lo sabía, pero te voy a decir, ¿te verás usted? Sí, verá que sí. ¿Cuáles son entonces los gustos? Son necesidades, son cosas que suplen necesidad básica, pero que son de una mejor calidad. Vamos a ver, ¿cuántos son de mi generación? Y se van a recordar de esto. Mi generación o anteriores, ¿verdad? Porque resulta que a uno le pedían unos tenis para hacer educación física. ¿Sí? ¿A cuánto les compraron aquellos tenis blancos, planos, de lona? No voy a decir la marca, bueno, la marca creo que ya no existe. Incatecu. ¿Sí? A ver, levántame la mano, ¿cuánto les compraron? Y no le daban chance de elegir, decir, mira de qué color, todos blancos usted. Todos. ¿Suplen la necesidad? Pues sí, va con los pies recocidos y todo, pero porque cuando hacía calor ahí en el cemento y todo, como eran planos y era una telita así abajo. Entonces, un gusto es, ahora, ¿verdad? Bueno, sí. Dicen, tiene que ser blancos para educación física, pero hay 1000 blancos ahora. No que yo los quiero más puntiagudos, yo que los quiero más no sé qué, yo quiero que... Qué difícil. Papás, ¿no es cierto que ahora se ha vuelto tan difícil? Miren, mi hijo estaba haciendo un deporte federado hace algún tiempo. Y entonces resulta que también, uno a veces dice, bueno, pero con eso te alcanza. Sí, a veces también lo barato sale caro para ciertas cosas. Resulta que para ese deporte los tenis que tienen que ser muy aguantadores porque es muy desgastante. Entonces yo dije, no, le voy a comprar unos más. Mire usted, 1 semana le duraron. Y eso que él los cuida, él no es de la gente que destruye los tenis, pero no duraron. Yo dije, no, sí hay que comprarle el mero tenis para ese deporte. ¿Por qué? Porque si no lo barato va a salir caro. Entonces fuimos a comprar para ese deporte. Ahora, mire, tiene tenis para tenis.
Y entonces resulta, no, esto no me gusta. ¿Por qué? Muy azules. Y estos no me gustan. ¿Por qué? Muy rojos. Y estos, no, muy... ¿Y media Guatemala usted? Entonces me recordé de los incatecos y le dije, ¿sabes qué? Ojalá regresaran los tiempos, porque a mí me los llevaban de una vez, ni siquiera me llevaban a la zapatería. Me lo llevaban a la casa y me decían, te compré tus tenis, ojalá me quedaran usted. Porque para ir a devolverlos era un gran problema. Ahora es bien fácil ir a devolverlos, hasta en línea, lo llegan a traer a domicilio y no sé qué. Antes me lo llevaban y me decían, ojalá te queden, ¿verdad? Y el montón de plantillas para llenar porque me quedaban grandes, ¿verdad usted? O 3 pares de calcetines para llenarlos. Yo sé que a ustedes eso no le pasó, pero tiene amigos que sufrieron eso alguna vez. ¿Y qué son los deseos? Los deseos son cosas que nos gustaría tener, pero que no necesariamente son necesidades básicas. Ahora mire pues, los deseos, no es malo tener deseos, solo pueden ser adquiridos con fondos excedentes después de que hemos cumplido todo nuestro gasto de necesidades. Voy a volver a repetir esto. Los deseos solo deberían ser suplidos después de que hemos sacado nuestros gastos. Entonces sí, usted va a comer, sí, pero de repente usted dice, ¿por qué no vamos a comer hoy allá? ¿Dónde aquel restaurante? Es bien rico, es bien caro, pero es bien rico. Y como el hermano dijo, una vez al año no hace daño, entonces vamos una vez al año. Está bien, es un deseo. Usted puede pasarlo comiendo los frijolitos, sí, pero una vez al año ir a comer y que lo atiendan, y qué rico, está bien. Pero si usted suple eso a cada rato sin haber suplido su gasto, se va a meter en un gran problema. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Te estoy dando algunas pautas, hermano, para que tú puedas planificar efectivamente de manera financiera este año. Entonces, algunas preguntas que deberíamos hacerlos antes de gastar, y es lo último que voy a poner acá. En esto que voy a comprar, ¿es una necesidad, un gusto o un deseo? ¿Necesito esto? Es un gustito, ¿verdad? Pues ya no solo los tenis incatecos, sino realmente me voy a comprar un par de zapatos más bonitos para ir a la iglesia. ¿O es un deseo? La otra pregunta es, y esta es básica, ¿tengo con qué comprarlo sin endeudarme? ¿Tengo con qué comprar? No. Bueno, ahorre. La respuesta no es, bueno, quédese ahí, Malaya, dirían ahí en mi pueblo. No, ahorre, no se endeude, ahorre, y cuando tenga, entonces de ese gusto y supla ese rubro. Y la última, ¿es una buena compra? Pregunte, averigüe, porque no hay peor cosa que uno haga inversión en algo y después se entere cabalmente que era una mala inversión. A mí esa parte me afecta muchísimo. Que después alguien me diga, para empezar, que estaba más barato en otro lado. Ay, qué bonito su traje. Pues mire, me costó 100 quetzales ahí en la megapaca. No, hombre, si en la otra paca de ahí me costaba 50. Viera cuánto me afecta eso a mí. Hacer una mala inversión por no cotizar y no preguntar. De veras no, fíjate que en el clima que vos estás, tener un saco de corduroy es un calorón, solo lo vas a poder usar 2 veces al año, cuando haya este frío que hubo hoy, entonces te lo puedes poner, de ahí en adelante el saco de corduroy es un gran calor, no te lo compres, pero resulta que usted, ese es el que quería, y cabal lo tiene guardado todo el año ahí, de adorno, por no preguntar, por no hacer una buena compra. ¿Me estoy explicando? Lo de los tenis que le compré a mi hijo, fue una mala compra, 1 semana duraron, porque con el ritmo de entreno que él tenía, se necesita, ahí sí, y eso es lo caro de esos deportes, ¿verdad? Hay que comprar la cosa específica que se necesita. Si usted compra uno, va a hacer una mala inversión. Pregunte entonces, cotice. No se vaya al otro extremo conmigo, como yo. Mi esposa me dice, mira, cotizás 100 lugares y ya se pasó 1 año después la cosa, o sea, ahora ya no necesitamos. Porque yo quería hacer una buena inversión, a veces me tardo muchísimo, no, pregunto aquí, pregunto allá, y pregunto aquí, pregunto allá, y de repente, pues ya está, no, ahora ya no, ahora ¿para qué? Y sé que hay algunos que les pasa eso, por eso lo estoy mencionando, tenga cuidado, en eso no sea como yo.
Entonces podríamos poner aquí todos los rubros en los cuales nosotros tenemos necesidades. Que miren, para el ejemplo, y está aquí en la hojita, se los puse ahí: vivienda, alimentación, mantenimiento del hogar, inversión en ropa, en transporte, en los estudios, los gastos médicos y otros rubros. Y entonces todo eso me va a dar un gran total de gastos. Regresemos a nuestro amigo Juan Ejemplo. A él le quedaban entonces 1.500 disponibles para gastar. Y después de que él entonces suma todo eso, voy a poner Juan Ejemplo y su primo Pedro Ejemplo. Juan Ejemplo le suma todos los gastos que va a hacer, 1.400 quetzales. Entonces él está dentro de lo que debería estar. ¿Por qué? Porque él no debe gastar más de lo que gana. Pero su primo Pedro, que gana lo mismo que Juan, entonces él, después de poner todos sus gastos ahí y poner ahí el total de gastos que tiene, entonces a Pedro Ejemplo le suman 1.700. ¿Qué le podríamos nosotros ahora recomendar a Pedro Ejemplo hacer? Las tres cosas que fueron las tres cosas que yo le dije: si usted tiene más gastos de lo que gana, número 1, ajustar sus gastos. Número 2, tratar de obtener más ingresos. Y número 3, ambas. Ajustar sus gastos y de todos modos tratar de obtener un mejor ejemplo, un mejor ingreso. Al final del disponible que teníamos para nuestros gastos, le restamos el total de gastos y nos va a dar una diferencia, que puede ser otra vez positiva o puede ser negativa. Si usted está en números negativos, o como decimos popularmente, números rojos, yo le animo a que no empiece el año nada más ahí lo que vaya saliendo usted. No. Ajuste su presupuesto a su realidad. Yo le estoy dando esta mañana algunos tips nada más, para que cuando podamos volver a platicar de esto a final de año o a inicios del 2019 y le pregunten: mire usted, ¿y cómo le fue? Va a decir: mire, gracias, seguí unos pequeños consejos ahí. Claro que esto es muy rápido, ¿verdad? Por eso incluso imprimimos las hojas y por eso queremos que cada quien vea y lo ponga y se siente y haga sus cálculos. ¿Para qué? Para que podamos tener un éxito en nuestra proyección financiera. Recuerde esto: Dios no va a hacer la parte que le corresponde a usted. Usted tiene que hacer la parte natural y Dios va a hacer lo sobrenatural. ¿Lo puede hacer? Sí. Quiero ponerle un ejemplo para terminar. Se recuerda que en una ocasión le llegaron a cobrar un impuesto a Jesús. Y Jesús le dijo: bueno, sería lícito que al dueño de todo le vengan a cobrar impuestos, pero de todos modos, para cumplir las cosas, le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Ve y te vas a pescar allá a aquel lugar. Y el pescado que vas a tener ahí va a tener una moneda adentro. ¿De dónde los pescados? Los pescados no se tragan moneda, la gente no, a excepción de que sea aquella fuente de los buenos deseos, que tiran monedas, ¿verdad? Y otros llegan en la noche a recoger todas las monedas y gracias por el buen deseo, dice el otro, y se lleva todas las monedas. Pero la gente no tira monedas al mar, pues. Entonces, ¿de dónde obtuvo el pescado? Sobrenaturalmente. Y dice la Biblia, entonces sí, que alcanzó para pagar el impuesto de Jesús, y de una vez, por el trabajo que había hecho, también el de Pedro. Cuando usted es diligente en hacer lo que debe hacer su parte, entonces Dios le va a bendecir. Pero Dios no va a hacer la parte que a usted le corresponde: poner todos sus ingresos y gastos en papel y hacer una proyección. Amén.